cantidades de obra, vimos losa, vimos todo el proceso constructivo junto con cantidades de obra. ¿Hay alguna duda con respecto a la clase pasada que vimos sobre las placas de entrepiso, vigas secundarias, vigas principales, riostras, etcétera? ¿Cómo medíamos las cantidades de icopor, la cantidad de concreto? La conclusión que sacamos la clase pasada es que el aligerante, el concreto y todo lo concerniente al acero y concreto de la placa fue lo que vimos la clase pasada. Y concluimos también de que el concreto nunca se mide de forma directa en los despieces o en los elementos estructurales por sí mismos, sino que el concreto de una losa de entrepiso aligerada se mide de forma indirecta. ¿Cómo? Se mide primero el volumen del icopor, midiendo todo el área de todo el aligerante, multiplicado por su espesor, ese es el volumen del aligerante. Luego medimos el volumen de la placa como si fuera maciza, quitando todos los espacios vacíos, ascensores, buitrones, cámaras de aire, escaleras, etcétera. Y la placa la medimos como si fuera maciza, es decir, un espesor completo por todo el área de esa losa. A ese volumen de losa, entre comillas, maciza, se le quita el volumen del aligerante y pues lo que queda es el volumen de concreto. No hay que quitarle el volumen del acero, porque de pronto algunos de ustedes piensan que el volumen del acero hace algo de volumen negativo y hay que restárselo. No, el volumen del acero no se resta, se asume como una especie de desperdicio. Entonces, netamente lo que vamos a medir es volumen de concreto, es midiendo el volumen neto de la placa como si fuera maciza y quitándole el volumen del aligerante y nos queda el volumen de concreto. Repito, no se mide el volumen de concreto en los elementos estructurales ni en los despieces, sino que se mide directamente en la planta de la losa de entrepiso. ¿Cómo se mide? Vuelvo a decirlo, se mide como si la losa fuera maciza, el volumen total, quitando todos los espacios vacíos y se le resta el volumen del aligerante. Lo que queda es el volumen de concreto. El volumen de aligerante, pues sí se mide directamente en la planta, se mide el área del aligerante por su espesor. Normalmente en las losas de entrepiso los espesores de los elementos son constantes, es decir, el espesor del icopor es constante, el espesor de las vigas es constante y todos esos elementos estructurales son constantes, a no ser de que dentro de la placa enumere o describa de que hay un elemento que es diferente, entonces ese elemento se mide de forma diferente. El acero pues se mide como normalmente hemos medido los elementos estructurales. Las vigas tienen dos tipos de acero: el acero principal, que es el acero que absorbe los esfuerzos de flexo-compresión, y el acero secundario, que absorbe las fuerzas de corte. Entonces siempre los elementos hay que finiquitarlos, la misma viga hay que colocarle el acero principal, el acero secundario y el acero total del elemento como tal. Siempre les he dicho que los elementos estructurales hay que finiquitarlos, es decir, hay que medirles tanto el concreto, bueno, en este caso no porque es una viga, pero sí hay que medir los aceros. Si no hay ningún tipo de preguntas o inquietudes, pasamos al segundo capítulo, que es la parte de presupuestación. ¿No hay preguntas? Bueno. Una pregunta. Una vez que se funde la columna, ¿a los cuánto tiempo se hace el formaleteado de la losa? Puede ser al día siguiente porque la columna no va a soportar ningún peso. Acuérdate que nosotros hacemos una obra falsa llamada formaleta, que toda esa formaleta, todo ese andamiaje lo va a soportar los gatos, las cerchas, las riostras, que son las tijeras largas y cortas, y pues las columnas no van a hacer ningún tipo de esfuerzo. Para comentarte, tú fundes una columna hoy, la fundes a las 2 de la tarde. Tú mañana la puedes desencofrar a las 7 de la mañana perfectamente. Es decir, si la fundes hoy, tú puedes darles unas 12 horas de fraguado. Yo sé que la columna no va a tener la resistencia definitiva, ni final, ni nada, pero sí va a tener un fraguado adecuado para soportar el retiro de la formaleta. Tú retiras la formaleta, la columna queda indemne, sana. El concreto pues está relativamente poco resistente, pero tú no le vas a someter peso. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tú armas la formaleta, esa formaleta no se arma de forma ipso facto, es decir, tú demoras 2 o 3 días armando la formaleta. Tú armas la formaleta, te demoras unos 2 o 3 días. Luego tienes que hacer el replanteo y luego tienes que armar el acero arriba en la formaleta. Eso te demora 2 o 3 días más. Es decir, han pasado 6 días. Toda la formaleta, todo lo que estás colocando encima está siendo soportada por los gatos metálicos, las cerchas,
las riostras, que son las tijeras largas y cortas, es decir, las columnas no están sometidas a ningún tipo de esfuerzo, ninguno. Entonces van a pasar 6 días armando tú todo ese paquete, colocas el icopor, eso puede demorarte un día, y luego colocas el acero por temperatura, que puede demorar mediodía, un día, y es decir que tú a los 6 o 7 días tú tienes ya la formaleta lista para fundir la placa. O sea que en esos 6, 7 días la columna ha adquirido cierta resistencia. Pero de igual manera tengo que decirte de que tú no vas a soportar toda la placa encima de esa columna. Esa columna no se toca. Entonces, la formaleta va a absorber todos los esfuerzos, la columna no se toca, tú fundes la placa. Por supuesto que los aceros de la columna van a pasar la placa, porque al final de cuentas quien va a soportar la placa es la misma columna. Y luego tú comienzas el proceso de fundida de las siguientes columnas y todo eso. Tú dejas la formaleta armada los días que tú consideres necesario, es decir, cuando ya la losa haya adquirido el 100% de la resistencia. Muchos ingenieros civiles, muchos constructores son un poquito temerarios en donde quitan la formaleta mucho tiempo antes, ni siquiera cumplen los 28 días, sino 10 días, 12 días, 15 días, porque asumen de que el peso de la placa, o sea, la resistencia de la placa está en un 80%. Miren, no hay ningún libro que les diga a ustedes que la placa hay que desformaletearla a los 15 días, ni 27 días, sino 28 días. Desde que ustedes están aquí en ingeniería civil, les han enseñado que el concreto fragua o adquiere la resistencia final a los 28 días. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si usted tomó cilindros de prueba, acuérdense que nosotros en las pruebas de cilindro tomamos 3 muestras. Si la última muestra usted la estalla y tiene ya el 100% de la resistencia mucho antes de los 28 días, usted puede quitar la formaleta perfectamente. No hay ningún tipo de problema. Digamos, esa rapidez, no sé cómo es la palabra conjugada, lo temerario de los ingenieros de quitar formaletas antes de 15 días, es decir, 12 días, 10 días, eso es algo temerario. Uno, para quitar una formaleta de una losa es porque está completamente segura de que el concreto ya adquirió su 100% de resistencia. Porque es que de todos modos la placa tiene su propio peso. O sea, el peso propio de una losa es el 90% de la carga de trabajo. El 90 o 95%. La carga viva en un edificio de carácter inmobiliario es apenas el 10%. O sea, una carga muerta está pesando alrededor de 1000 kilos por metro cuadrado, mientras que la carga viva apenas son 150 o 100, creo que yo, o son 200. O sea, la carga muerta es mínima. Perdón, la carga viva es mínima comparado, es decir, estamos hablando de un 20% de la carga muerta. O sea que el peso total de la carga de trabajo estamos hablando de un 80% y la carga viva apenas un 20%, sin meter el mayoreo, sin meter los factores de seguridad, por supuesto. Entonces, remitiéndonos a tu pregunta, la columna no va a estar sometida a ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué otra pregunta? Sergio, ¿quedaste satisfecho con la respuesta? Sí, profesor. Profe, también con respecto al aligerante, he visto que lo recubren con bolsas, no sé para qué. Ah, eso es para que no se pegue, eso es para que no se adhiera. Lo que no es una sola, son 2 capas de bolsa, porque en el proceso de desprendimiento, tú sabes que ese icopor es recuperable, es decir, normalmente cuando tú diseñas losas para un edificio, las losas son típicas, es decir, el diseño del segundo piso, el mismo tercer piso, el mismo cuarto piso, quinto piso, eso te economiza, te baja los costos porque el aligerante es el mismo, es decir, el volumen y forma de los aligerantes es el mismo. No digamos que el volumen total, sino la forma de los cubos, la forma de esos prismas, elementos prismáticos son iguales. Entonces tú cuando terminas de formaletear, cuando ya tú adquirió la resistencia final, la formaleta, que tú retiras la formaleta, tú retiras ese icopor y ese icopor lo vuelves a utilizar en la otra placa de arriba. Claro, por experiencia propia te digo que al menos un 10% de ese icopor se pierde. ¿Dónde se pierde? Cuando tú le haces palanca para retirarlo, lo rompes, etcétera. Parte de ese icopor se queda adherido. Entonces, precisamente esa bolsa negra es para evitar que quede pegado en el concreto. Entonces, es como especie de un desmoldante. Se colocan 2 capas de plástico porque la capa externa es la que queda adherida y la capa interna lo protege. Entonces, tú vuelves otra vez a envolver el icopor en plástico negro
los sunchas, le colocas sunchos, normalmente son unos sunchos plásticos, y queda de nuevo el cubo o el prisma, el elemento prismático formado. A veces las placas cambian, te voy a mostrar algo, pero cambian más o menos en la geometría externa, más no en los elementos internos. Voy a compartir aquí toda tu pantalla para que observen a qué me refiero con eso. Estructural, este es. Está demorando para arrancar. Mira. Mira, si ves, aquí por ejemplo, este edificio es un edificio de, creo que de 10 pisos aquí en Sincelejo, aquí está, siempre se lo hemos mostrado. Fíjate que esta es la planta estructural del semisótano 1. Mira, mira la forma. Esta es la losa estructural del lobby de parqueadero. Fíjate que la arquitectura es diferente. Fíjate que aquí no tiene un vacío. Por ejemplo, esto es un vacío. Acá no tiene vacío. Ustedes saben que las X, estas X es un vacío. Miren otro vacío por acá arribita, que hay un vacío. Esto es un hueco. Entonces fíjense que aquí, pero fíjense que solamente la parte externa es la que cambia, pero sin embargo, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es igualito a este que estamos viendo acá. Fíjense, este que está aquí está entre estas dos columnas, este elemento que está aquí es igualito. Vamos a verlo. Es decir, este que está aquí es igualito. Es decir, prácticamente todos los bloques de Icopor se pueden colocar aquí de nuevo. Ahora, hay una cuestión que es bastante... voy a seguir con esto. Fíjate que ya esta arquitectura forma, ya aquí se presentan una especie de balcones, ya aquí sí los Icopores cambian. Fíjate que aquí de pronto alguno puede servir, otros no. Fíjate que aquí están estos elementos aquí como especie de unas riostras, ya aquí no los vemos. Pero básicamente fíjate lo que tenemos acá. Planta estructural segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Es decir, esta misma losa se repite 1, 2, 3 y 4 veces. Ya pasamos acá a otra. Y por ejemplo, esta se repite 2 veces, sexto y séptimo. Y esta es la azotea. Es decir, que fíjate, aquí está la cubierta. ¿Ves? Entonces, hay que mirar qué icopores sirven y qué icopores no. Otra cosa que te debo decir es lo siguiente. A veces, debido a la velocidad de trabajo que tú tienes, tú puedes estar armando losas aproximadamente cada 15 días. A esto voy. Por ejemplo, tú la del segundo piso la fundes hoy. Hoy es 15 de diciembre. Listo, tú la fundes hoy. Mañana tú comienzas a hacer el replanteo para colocar todas las placa fundida. Listo. Entonces tú comienzas a armar toda la plataforma, todos los elementos estructurales que van a soportar la placa del tercer piso. Es decir, comienzas a colocar los gatos, comienzas a colocar cerchas, etcétera. Te demoras 3 días haciendo eso. O sea que tú el 18 ya tienes lista la formaleta. Haces el replanteo arriba y comienzas el armado del acero. Es decir, 19, 20, 21. Y poniéndote un ejemplo. Y tú tienes todo listo con Icopor el 23 de diciembre. Es decir, tú fundiste el 15 y ya estás armando formaleta prácticamente a los 10 días. Es decir, tú al 10º día tú estás fundiendo. Es decir, que tú no puedes coger el Icopor de la placa del segundo piso y ponerla en el tercero porque la velocidad de trabajo tuyo es tan grande que supera la velocidad de fraguado del concreto. Teóricamente, tú tendrías 28 días para retirar la formaleta, pero tú estás fundiendo la segunda placa a los 10 días, 12 días, 13 días. O sea que tú no puedes utilizar o reutilizar el Icopor del segundo piso en el tercero porque ya tú tienes el tercero listo y no has podido quitar la formaleta del segundo. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Profe, bueno, pero usted funde la losa y ¿a los cuántos días empieza a construir, a fundir la columna, la continuidad de la columna?
No, tú puedes ir fundiendo paralelo a la colocación del tablero, porque es que las columnas, tú puedes fundir entre 4 y 5 columnas por día. Y en el hecho este, fíjate, en el plano este estructural que tenemos aquí, tenemos unas 15 columnas. Mira, tenemos 3 aquí, mira, 3 aquí, 3 acá, son 9, 10, perdón, 3 aquí son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, de pronto unos muros. Acá de pronto por el foso del ascensor y todo eso. Tú estas columnas las puedes fundir en 2 o 3 días. Yo más o menos he logrado, en mi mejor momento, he logrado 5 columnas por día. 5. Y aquí estamos hablando de 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas. O sea, tú en 3 días tú fundes todo esto. Máximo 3 días. Entonces, digamos que tú fundes las columnas, entonces agregas 3 días más. Funde las columnas 3 días. Armas la formaleta 3 días más, van 6. Armas todo el acero con icopor, ponle 4 o 5 días, más 6 son 10. Fíjate, todavía no te alcanza. Es decir, tú al 10º día ya tú tienes la losa lista para fundir y tú todavía no has podido quitar la formaleta del segundo. Ahora, si preguntas en dónde se soporta la placa del tercero, se soporta sobre la placa, pero la placa del segundo está soportada por gatos. Es decir, no hay ningún tipo de problema, ni aplastamientos, ni nada. Eso es lo que uno hace. O sea, que es probable que tú veas entre el primer y segundo piso, estás viendo gatos y cerchas. Entre el segundo y tercer piso, ves también gatos y cerchas. Es decir, vas a ver 2 pisos o inclusive hasta 3 pisos solamente armados con gatos y cerchas. Todo eso depende, todo eso depende de la correcta planeación que tú tengas. También de antemano te digo que el equipo de formaleta se duplica. Es decir, tú la del segundo piso tienes que colocarla en el tercero. O sea que vas a tener un conjunto doble de equipos. Es decir, el equipo me refiero a gatos, cerchas, tijeras y tableros, por supuesto. ¿Qué otra pregunta? Ahora, una pregunta que inclusive hasta puede ser para un examen. ¿Cómo harían ustedes para... O sea, hay 2 caminos. ¿Qué es más barato? Alquilar 2 tipos, 2 cantidades de equipo, porque vas a fundir la placa número 3, o sea, la del tercer piso, y la placa número 2, la del segundo piso. Dejar eso así, o buscar la manera de desmoldar, de quitar la formaleta antes de tiempo. Es decir, entonces yo como ingeniero civil y ustedes como futuro ingeniero civil, les pregunto, ¿cómo yo quito esa formaleta antes de tiempo desde el punto de vista técnico adecuado? Es decir, no la voy a quitar de forma arbitraria. ¿Cómo yo puedo disminuir el tiempo de uso de la formaleta? Es decir, de 28 días a máximo 12 días. 10 días. Bro, Dígame. yo pienso que ensayando los cilindros de muestra. No, eso no. Ensayando los cilindros de muestra, el concreto no se va a fraguar más rápido. No, fui que ni mal la pregunta. ¿Cómo puedes quitar tú la formaleta antes de los 28 días? Es decir, pongamos una fecha, 10 días. Tú fundiste la placa hoy, 15 de diciembre, y la vas a quitar el 25 de diciembre. Asuman de que no hay festivo ni nada de eso. ¿Cómo vamos a quitar una formaleta antes de tiempo desde el punto de vista correcto, técnico y económico? Es decir, no vamos a cometer arbitrariedades ni locuras. Yo les tengo una, acelerando el concreto, utilizando aditivos acelerantes. Los aditivos acelerantes lo que hacen es fraguar el concreto antes de los 28 días. Les voy a comentar algo. Hay concretos que le llaman fast track, con concretos que tienen la resistencia final de los, por ejemplo, la resistencia del 100% a los 2 días, 3 días. Esos concretos se utilizan mucho en pavimentos de pistas de aterrizaje, de aeropuertos, porque no se puede parar el flujo de aviones en una ciudad y pavimentan rapidito y eso al día siguiente, a los 2 días ya está listo. Ahora, ¿ustedes quieren saber cuáles son los tipos de acelerantes? Busquémoslos en internet. Mira, aquí está, ¿ver? Sí, cassette. Aditivo acelerante para concreto. Ahí está.
Ahí está, miren hasta los precios, vale 100.000 pesos los 5 kilos. O sea, vale cada kilo, vale 20.000 barras. Es más barato, por supuesto que es más barato comprarlo en Pimpinas o comprarlo en Puñetes. Vamos a ver las presentaciones. Mira, aquí vienen presentación de 5 kilos, 25 kilos y tambor. El tambor es un barril. El tambor es ese como el de 20 latas que trae 230 kilos, un tambor grande. Aquí están todas las fichas técnicas, los beneficios, la cantidad. Miren, Cicaset, ¿están viendo acá la página de Home Center? Sí, profe. Les voy a leer. Cicaset L reduce los tiempos de desencofrado, obtiene resistencias más altas a edad temprana, permite un pronto uso de estructuras nuevas, contrarresta el efecto del frío sobre la resistencia del fraguado, aumenta los rendimientos, en la fabricación, en la prefabricación, permite izar más pronto losas y vigas prefabricadas. Fíjense, una dosificación del 3%, es decir, el cemento viene en bolsas de 5, si utilizas bolsas de 50 kilos, vas a utilizar 1.5 kilos por bolsa de cemento. O se obtienen resistencias mecánicas equivalentes a 3 días después de 24 horas y equivalentes a 7 días después de 3 días. Es decir, 7 por 4, 28, 3 por 4, 12. Es decir, que tú la resistencia de los 28 días, estoy siendo un poquito no sensato, porque acuérdense que la resistencia del concreto no es tan lineal. A veces la curva es exponencial. Ustedes saben que en la curva, permítanme un momentico, o sea, estoy siendo un poco arbitrario en este sentido. Es decir, estoy asumiendo aquí que vamos a hacer en la curva resistencia versus tiempo. Ustedes saben que el concreto al principio se comporta recto, así, y luego hace como una curvita para acá y luego llega para acá, y por más tiempo que pase, esta curva es casi horizontal. Aquí tiene un comportamiento casi lineal. Entonces estoy asumiendo de forma arbitraria de que si aquí son 3 días, la resistencia de los 7, estoy asumiendo que a los 28 pues va a ser 12 días. Es decir, estoy siendo un poco arbitrario porque a veces esta curva no se comporta tan linealmente como se ve ahí. Lo mejor es cilindro. Rompa los cilindros y si a los 12 días le da la resistencia de 3000 PSI o la resistencia de diseño, pues quita la formaleta y más nada. ¿Cuál es el único problema? 3% más 3% por 50 kilos, 1.5 kilogramos por bolsa de cemento. Es decir, si estamos utilizando un concreto de 3000 PSI que se gasta 7 bolsas de cemento, o sea, 350 kilogramos, estamos hablando de que más 350 kilogramos de cemento por 0.03, estamos hablando de que cada metro cúbico de concreto de 3000 PSI se gasta 10.5 kilos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si estamos hablando de una placa que tiene, pongamos, 50 más 50 metros cúbicos, una placa teóricamente mediana, tiene 50 metros cúbicos por 10.5, estamos hablando de 525 kilos de Cicaset L para acelerarlo. Y ya saben que esto vale 20.000 barras. Miren cuánto vale el chistecito. ¿Están dando cuenta? Pero se ahorran tiempo, profesor. Sí, pero tú tienes que hacer la comparación económica. Ahora, estoy sacando precio por kilo. El precio de la pimpina de 230 kilos es mucho más barata. Lo que pasa es que aquí no me muestra la presentación de pimpina. ¿A dónde punto? O sea, este galón de 5 kilos vale 100.000 pesos, y el precio por kilo vale 20.000, mírenlo. Pero si yo compro 230 kilos, o sea, necesito dos pimpinas de estas, 2 tambores de estos, 400 y pico, 2 pimpinas y media, por supuesto que el kilo me va a salir más barato, de pronto a 15.000 pesos. Vamos a averiguarlo.
Pero ahí está, ¿ves? Vale 2.459.000 más 2.459.000 entre 230. Fíjate, te sale el kilo, ¿a cómo sale? A 10.631. O sea que yo aquí no tengo que multiplicar por 20, sino por... y me vale la mitad. ¿Se están dando cuenta de lo que acabo de hacer? Claro. Entonces, ahora yo, en vez de estar comprando kilito por kilito y tambuquito por tambuquito, pues yo compro el aparato este, el tambor este. Claro, ¿cuántos tambores necesito? No, imagínate, si vas a hacer una, 2, 3 placas, pues tienes que comprar 5 o 6 tambores de estos. Ya sabes que para la placa son 2 tambores y medio. O sea, tú compras 3 tambores de esto. Pero ya sabes cuánto te gastas en plata por ahí. Ahora, hay que hacer una comparación. ¿La comparación cuál es? Escenario 1, aditivo y quito por maleta en 12 días. Escenario 2. ¿Qué otro escenario puede haber? Denme 2 minuticos. Piensen en los escenarios. Son 3 escenarios. Ese es el 1. Piensen en los 2 otros. ¿Cuáles son los otros escenarios? Aumento de la resistencia y concreto. Es decir, a mí el diseño, perdón, a mí el diseño me pide una resistencia del concreto. F' sub C normalmente 210 kilos por centímetro cuadrado o 3000 PSI. 2000, 3000, bueno, 3000 en adelante. Pero ¿qué pasa si yo aumento esa resistencia? Claro que sí, miren esta curva. Por ejemplo, yo aquí tengo, yo diseño 4000 PSI. Aquí tengo 4000 PSI. Aquí tengo días. Los 4000 PSI aquí en este punto son los 28 días. Pero ¿qué pasa? Yo, el diseño, a mí me pide no 4000, me pide 3000. Y si ustedes se van para acá, aquí probablemente vamos a tener la resistencia de los 3000 a los 15 días. Estoy siendo un poco arbitrario, ayer. Simplemente ustedes explotan los cilindros y saben. Aquí estoy haciendo un ejemplo numérico y más o menos aquí me estoy dando cuenta de que, digamos, yo hago esto aquí así, hago esto así, aquí y hago esto acá. Y me da 15 días. Pongámonos, no vamos a ser tan arbitrarios, 18 días. Listo. Y aquí a los 28, es decir, aquí, perdón, a los copiar, pegar. Aquí a los 28 es aquí, ¿verdad? En la curvita, antes de la curva. Aquí y este también lo copio y lo pego. Entonces, digamos que aquí a los 28 y acá es a los 4000 aquí. Listo. Fíjense, esa es otra. Ahora, ustedes me dicen, profe, pero es que hace un concreto de 4000 gasta más concreto. Sí, por eso es que yo estoy preguntándote, tienes que hacer una comparación. ¿Qué te sale más barato? ¿Gastarte los 5.612.000 pesos en aditivos o haciendo un concreto que de pronto no te vale lo que te vale uno de 3000, sino que te vale más?
Para ponerles un ejemplo, un concreto de 3.000 PSI está alrededor de los 340.000 pesos. Este concreto de 3.000 PSI. Nosotros vamos a hacer de todos modos el APU. Y el de 4.000 puede estar alrededor de los... El de 4.000 PSI puede estar alrededor de los... ¿Qué? 380 más o menos. 370. Vamos a ponerle 380. 380. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es simplemente sacar cuentas. Son 50 metros cúbicos. Miren a ver cómo salen. Fíjense, cómo salen los 380 comparado con esto. La diferencia en precio son que 40.000 pesos. Más 40.000 pesos por 50 metros cúbicos. Son 2 millones de pesos. Estas cuentas ahora mismo aquí por efecto práctico son un poquito alegres, pero ustedes tienen que sentarse y tirar números. Fíjate, aquí el aditivo tiene 5.600.000. Aquí son 2 millones, pero fíjate que aquí este aditivo probablemente a los 10 días, 12 días ya tú puedes quitar la formaleta. Es decir, te estás ahorrando 8 días de formaleta. Y para que ustedes sepan más o menos, el metro cuadrado de formaleta está alrededor de 50.000 pesos por metro cuadrado. Por 50. Perdón, más o menos una placa de esta de 50, estamos hablando de unos 250 metros cuadrados. Estamos hablando de 1.750.000 en 17 millones de pesos en formaleta por cada placa. Fíjense. Es decir, que ustedes por día se pueden estar ahorrando 3, 4 millones de pesos. Entonces, esa es la comparación que ustedes tienen que hacer. Aditivo y quito formaleta en 12 días, aumento la resistencia de concreto y retiro la formaleta mucho antes. Y el tercer escenario es no hacer nada. También hacer nada, fraguado a los 28 días y concreto normal. Listo. Esas son las tres opciones que usted tiene. Aumenta la resistencia, aumenta este. Yo me voy siempre por este. Hay un problema. ¿Ustedes alguna vez han visto alguna clase de aditivo, conferencia o algo así? ¿Saben ustedes algo de aditivos? Bueno. ¿Quién quiere ganarse un plus, digamos una ayudita de un punto 2, un punto 3 en la nota definitiva y hace una exposición de aditivos de media hora, de una hora el viernes? Tienen nada más 2 días para prepararlo, o sea, de hoy miércoles al viernes. El viernes a las 8 de la mañana comienza con la exposición. ¿Nadie? Yo, profe. ¿Quién dijo yo no vi? Liliana González. ¿Listo? ¿La quieres hacer sola? Listo, Liliana. Entonces la haces para el miércoles. Perdón, vuelvo y digo el miércoles. El viernes a las 8 de la mañana te puedes tomar una media hora, una hora, la que necesites, lo que necesites y hablamos de aditivos. Todos los aditivos. Son 7 tipos de aditivos. Plastificantes, impermeabilizantes, retardantes, acelerantes, inclusores de aire y hay una mezcla. Hay aditivos retardantes, plastificantes, hay aditivos acelerantes, plastificantes y también existen los super plastificantes, pero no está categorizado como un aditivo, pero hay que mencionar. Tampoco los inclusores de aire que son peligrosísimos. Bueno, como Liliana va a decir el viernes próximo y yo se los voy a corroborar también.
pero quiero informarles que el aditivo más peligroso para trabajar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de ingeniería es este dichoso aditivo. No este puntualmente, el Cicacel L, sino cualquier tipo de aditivo acelerante. La razón, pues, es técnica. En el proceso de fraguado del concreto, un concreto limpiecito, normal, sin ningún tipo de aditivo, en ese proceso natural de fraguado, ¿qué ocurre? Ilústrenme acerca de eso, lo que ustedes vieron en materiales, lo que vieron en hormigón simple. Ilústrenme cómo es el proceso de fraguado de una mezcla de concreto. ¿Qué ocurre? Acuérdense del aluminato tricálcico, las reacciones que ocurren. Cuéntame, Liliana. ¿Podría repetir? Lo que pasa es que no estoy escuchando bien. Bueno, te comento. ¿Qué ocurre en el proceso de fraguado del concreto? ¿Qué es lo que ocurre física y químicamente dentro de la mezcla de concreto? ¿Qué es lo que ocurre en el proceso de fraguado? Ustedes saben que el concreto es una mezcla de un cementante llamado cemento con unos pétreos, arena, triturado o grava, agua, otros pueden ser los famosos aditivos, fibras. Hay algunos aditivos que se llaman concretos de ultra alta resistencia. Ustedes lo pueden buscar en internet. Son concretos de altos desempeños, pueden lograrse hasta 20.000 PSI de resistencia. Esos concretos tienen unos aditivos súper plastificantes. Las arenas no son arenas normales, sino arenas de sílice. Y el agregado grueso no es la grava normal, sino granito, y de un tamaño bastante delgado. Tiene unas adiciones de fibras metálicas. Esos resorticos, cuando ustedes lijan metal, que salen con especie de unos resorticos cuando se pule el metal, todas esas fibras se entrelazan y aumentan la resistencia del concreto. Hay concretos de 20.000 hasta 30.000 PSI. Se llama Ultra High Performance Concrete. Ustedes lo pueden buscar como UHPC. Miren, aquí está hormigón UHPC de ultra alta resistencia. Es Ultra High Performance Concrete. Ahí está. Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete. Ahí está. Entonces, son concretos que tienen hasta, bueno, ¿quién me convierte 150 megapascales? O sea, 1.500 kilos de cemento por metro cuadrado. Imagínense, una barbaridad. Bueno. El cemento, fíjense aquí, tiene 900, 800 kilogramos por metro cúbico y aquí les hablé de 300 kilogramos por metro cúbico. Es decir, aquí en concreto de 3.000 tiene 350 kilos por metro cúbico. Eso tiene más del doble. Entonces son concretos de ultra alta desempeño. Bueno, ¿cuál es el proceso físico-químico que ocurre? Ya que no me respondieron la pregunta. Ustedes saben que el agua, el cemento reacciona en presencia de la humedad. El cemento comienza a calentarse. Ustedes saben que la reacción físico-química del cemento con el agua es una reacción exotérmica, es decir, emana calor, exuda calor. Ustedes tocan físicamente el concreto fresco y está caliente. El concreto se calienta. Esa es una de las razones por las cuales el concreto se retrae, por esa cantidad de calor que tiene. Cuando nosotros echamos más agua de la necesaria dentro de la mezcla de concreto, hay una especie de exudación debido a esa alta temperatura. Es decir, el agua busca por dónde salir porque el agua comienza a calentarse, comienza a tratar de salir y produce canales, microcanales pequeños, tubos saliendo y comienza a haber una exudación. Es decir, el concreto se ve como brillante por esa nata, así se ve, saca toda la parte cálcica del cemento y parece una nata. Ese es cuando echamos demasiada agua a la mezcla de concreto, ocurre una exudación. Eso es perjudicial, eso baja la resistencia. Por eso nosotros no podemos echar demasiada agua al concreto, sino la necesaria,
porque el concreto se exuda. Entonces eso baja la resistencia precisamente porque el agua tiende a salir por ese calor y deja microtúneles, microtuberías, digámoslo de esa manera, y baja la resistencia del concreto. Nosotros tenemos que hacer un concreto con la mínima cantidad de agua posible, teniendo en cuenta también que los agregados traen agua. Ustedes corrigen cuando hacen la curva de Fuller, cuando corrigen por el método de la ACTM, el método ese de los productores de cemento para el diseño de mezcla, ustedes tienen en cuenta las correcciones de humedad por la cantidad de agua que traen los pétreos, es decir, la grava y la arena traen agua y uno corrige la fórmula por humedad. Entonces uno coloca la cantidad de agua justa y necesaria para eso. No hay que confundir agua de amasado con agua de curado. El agua de curado es otra cosa. El agua de curado es cuando usted agrega agua al concreto ya fundido unas 2 horas después, cuando ya ha adquirido el fraguado inicial, cuando ha adquirido cierta resistencia. Eso se llama agua de curado, eso es otra agua. El agua de amasado es el agua de la mezcla fresca del concreto. Entonces, ¿qué ocurre? Como la reacción es una reacción exotérmica, el concreto se calienta. ¿Y qué pasa? Comienza a tener una serie de reacciones porque el calor es un catalizador y cuando hay climas cálidos como el nuestro, las reacciones ocurren más rápido. Es decir, en teoría, el concreto se autoacelera por el clima. ¿Y qué pasa? El concreto tiene, digamos, unas 2 horas. Cuando yo hice el experimento en mi universidad, cuando estudié, a mí me dio el tiempo de fraguado inicial alrededor de 1 hora y 45. Es decir, nosotros mezclamos el concreto y comenzó a endurecerse a la hora y media, hora y 45. Yo tengo el librito ese del ensayo porque yo guardé toda esa vaina. Y más o menos a la 1 hora y 40, digamos 2 horas, el concreto tiene para comenzar a endurecerse. ¿Qué pasa? Todas esas masas de concreto tienen 2 horas para comenzar a emanar ese calor. Es decir, tiene tantas horas para adquirir y para evacuar ese calor. Y por supuesto que tiene también los 28 días para seguir evacuando ese calor. Es decir, el pico máximo de calor exudado, emanado por la reacción físico-química que ocurre, inicialmente se dispara la temperatura en el fraguado inicial, es decir, a las 2 horas. Pero luego el concreto sigue emanando calor inclusive hasta después del fraguado final que ocurre a los 28 días. El concreto sigue, lo que pasa es que ya la temperatura va bajando, va decreciendo. ¿Qué pasa? Si nosotros aceleramos el concreto, ya el concreto no tiene 28 días para sacar todo ese calor, sino que tiene mucho menos, tiene 10 días. Y muy probablemente por el aditivo acelerante ya no va a tener las 2 horas que tenía el concreto normal, sino que va a tener minutos. Es decir, va a tener de pronto 20, 30 minutos para volverse inmanejable. ¿Qué pasa? Esa ventana tan amplia que tenía el concreto para emanar, exudar ese calor de 28 días, ya se redujo a menos de la mitad. O sea que todo el volumen de calor, que es el mismo, ojo, es el mismo, lo único que va a cambiar es la velocidad de exudación de ese calor. Va a ser mucho más rápida. Es decir, ese concreto, si no se controla, si no se tiene un buen manejo de obra de ese concreto adicionado con un aditivo acelerante, puede resquebrajarse, puede crear esos microtúneles en demasía, es decir, mucho mayores, y en vez de tener un buen concreto acelerado, resistente a los 10 días, vamos a tener una porquería y un concreto resquebrajado porque no supimos darle el manejo adecuado técnicamente dentro de la obra. Consejos. El calor es un catalizador, es decir, es un acelerante normal de todas las reacciones químicas. El calor es si usted quiere disolver más sal dentro del agua, caliente el agua y la sal se disuelve más rápidamente. Es un catalizador natural. Eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les comento lo que yo he hecho en obra. Yo una vez fundí un pavimento en Montelíbano. Montelíbano es un pueblo al sur de Córdoba que pasa el río San Jorge, 40 grados de temperatura a las 12 del día. En la noche hace 28 grados, 30 grados, es decir, siempre hace calor. Yo una vez fundí un pavimento obligatoriamente. El pavimento tenía más de 20 centímetros, creo que tenía 25 centímetros. Eran las vías internas de una cuestión allá en Cerro Matoso. Yo le eché hielo al agua. Yo tuve que enfriar el agua. Enfrié el agua y no fundí de tarde. O sea, no fundí al mediodía, fundí de noche. Comenzamos a fundir a las 6 de la tarde. Es decir, nos pasamos de largo fundiendo de madrugada
para que el sol no nos afectara y no me aumentara la reacción y no tuviera problemas con ese concreto. Yo compré unas cavas inmensas de hielo, unos cubos inmensos de hielo y puse a enfriar el agua porque el concreto era hecho en obra. Y simplemente yo le bajé la temperatura al agua de 28 grados, se la bajé como a 18 o 14 grados centígrados y eso me bajó el voltaje al concreto, es decir, el concreto no se me aceleró naturalmente, no se me exsudó, sino que mantuvo una temperatura estable, inclusive ni siquiera me fraguó a la hora y media, sino como a las 2 horas y media precisamente por el frío. Eso es lo que yo quería. Yo lo que quería era aumentar el proceso, el tiempo de fraguado inicial. ¿Para qué? Para que tuviera más tiempo de exsudar el concreto. Y esa es otra. La antítesis del concreto acelerado es el retardante, es decir, permite que el concreto demore más fluido, tenga más tiempo de sacar todo ese calor y por supuesto no se te va a retraer, no se te va a dañar. Eso es un manejo que ustedes tienen que darle a las obras. Denme un minuto y les voy a buscar un texto. Miren, ¿ustedes quieren saber de concreto? No, aquí está al revés. Tecnología del concreto y del mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Me imagino que yo se los mostré al principio. Aquí está. Biblioteca de la Construcción. Excelente libro, vale 65,000 pesos en la Biblioteca Nacional. Librería Nacional, perdón. Aquí está todo lo que usted debe saber de concreto. Y además está este que también es bueno. Durabilidad y patologías del concreto. También es bueno. Fíjense. Del mismo ingeniero civil, Diego Sánchez de Guzmán. Aquí está todo lo que ustedes necesitan saber del concreto, cómo hacer todo para que demore más y todo eso. Entonces, hay por supuesto todos los libros de aditivos y todas esas cosas que tiene Sika, Toxemen, BAF. O yo no soy vendedor de Sika, pero siempre les hablo del mismo producto. Entonces, acuérdense que no solamente es construir y saber construir, sino también controlar el material con el que nosotros hacemos las obras. Uno de ellos es el concreto. Ténganle miedo a esos aditivos acelerantes. No estoy diciendo que no los usen, sepan usarlos. Sigan al pie de la letra las recomendaciones. Tengan cuidado con ese famoso tiempo de fraguado inicial, con esa exudación, porque es complicado. Todos los demás aditivos son fáciles de manejar. El único complicado es el acelerante. Por eso les digo, tengan miedo a eso. Entonces, una de las razones por las cuales ustedes pueden hacer todo ese experimento es este. Aditivo, quito la formaleta a los 12 días, aumento la resistencia al concreto, hacer nada, dejamos eso así y simplemente elevamos los costos. Ustedes lo que tienen que hacer es una comparación económica. Una comparación económica y de tiempo. Otra pregunta. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, Liliana, para el viernes, exposición de los aditivos. ¿Oyó? A las 8 de la mañana comienza. Comenzamos con esto, la clase de presupuesto. Bueno, aquí se los estoy mostrando. ¿Alguien tiene definiciones de presupuesto diferentes a la que yo tengo? Creo que nadie leyó. Don Jaime Alberto Bertel, ¿para usted qué es presupuesto?
Don Lorenzo. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Cuéntame, Jaime, para usted, ¿qué significa presupuesto? Desde el punto de vista de ingeniería, ojo. Presupuesto, para mí, vendría siendo sacar un total de costos unitarios de materiales, de mano de obra, de maquinaria, todo ese tipo de cosas. Bueno, perfecto. ¿Quién más tiene una opinión? Don Lorenzo, cuénteme. ¿Qué tipo cree que ustedes ponen esta vaina aquí, las clases, y se van a dormir? Don Andrew. La pregunta que hice, compañero. Identificar, perdón, lo que se necesita para la obra. Perfecto. ¿Quién más tiene otra cosa? Don Camilo, Andrés Tobar. Bueno, Edgar, don Edgar, cuéntame. Profe, tener una idea, antes de realizar el proyecto, tener una idea, un supuesto de cuánto me puedo gastar cuánto puedo gastar económicamente y en materiales para realizar dicha obra. Perfecto. Tener una idea de cuánto me puedo gastar económicamente y en materiales. Profe, considero que sería básicamente tener como una valoración económica que esté lo más aproximada a la realidad, aunque pueda variar un poco, pero tratar de optimizar siempre los gastos de cualquier tipo de actividad en la construcción o ya sea materiales. Tener un registro, básicamente. Estoy tratando de copiar al pie de la letra lo que ustedes me están diciendo. Materiales. Listo. ¿Alguien quiere más? ¿Alguien quiere aportar? Bueno, Yo, profe. cuéntame. Complementando lo que dijo mi compañero, es un supuesto de lo que se piensa pues gastar o que se empieza a invertir en una obra. Y cuando tengamos ese supuesto, presupuesto, recalcularlo ya en la realidad de lo que se va a gastar. Como pronto el presupuesto y después recalcular el, Ok. Supuesto que lo se que se va a piensa gastar. invertir en una obra. Exacto. Ustedes saben lo que es la etimología, ¿verdad? La etimología es lo que busca el significado de las palabras. Por ejemplo, yo les puedo hablar de interés con tilde. Interés viene de un vocablo latín que significa inter esse. Significa literalmente estar entre. Es decir, el interés es lo que está entre el acreedor y la persona que adquiere el crédito. A eso se llama interés. Interese. Si ustedes lo pegan, pues queda interese. Y literalmente significa estar entre. Si nosotros vemos presupuesto, yo parto la palabra. En español, pre significa antes de. ¿Cierto? Y supuesto significa una suposición. Como estamos hablando de parte económica, es un supuesto económico que se hace antes de la ejecución de la obra. Eso es lo que significa presupuesto. Y mírenlo aquí, vean. Estimativo de costos que es anticipado al proyecto. Eso es lo que es presupuesto. Estimativo de costos que es anticipado al proyecto.
Con base en un presupuesto podemos hacer un inventario de recursos, por supuesto, recurso mecánico, recurso eléctrico, recurso humano, recurso económico, porque es que siempre estamos pensando en que el recurso siempre es económico. No, hay un recurso técnico, recurso humano, hay un recurso mecánico. Por ejemplo, una retroexcavadora es un recurso técnico mecánico. Una electrobomba es un recurso técnico eléctrico. Entonces siempre estamos pensando en que el recurso es plata, no necesariamente. El recurso humano no es dinero. Entonces, eso es lo que es presupuesto, un estimativo de costo, es decir, es un listado de costos anticipado al proyecto como tal, a la ejecución de ese proyecto. Es decir, nosotros hacemos un listado de los costos para saber qué recursos necesitamos, cómo se aplican a ese proyecto. Miremos acá sus definiciones. Sacar un costo unitario de materiales, ya eso viene siendo una tipología de presupuesto. Es decir, el precio unitario o el costo unitario es un tipo de presupuesto, de presentación de los presupuestos. Identificar lo que se necesita para la obra, no, porque tú para la obra necesitas cemento, arena, piedra, y dentro de un presupuesto tú no expresas eso, tú lo expresas dentro de una parte que se llama listado técnico o metodología técnica. De pronto sí se expresa en un presupuesto, pero de forma un poco subjetiva, no tan explícita. Tener una idea de cuánto me puedo gastar económicamente en materiales y económicos, sí. Valoración económica real de la obra, optimizar gastos y materiales para tener un registro, sí. Supuesto que se piensa invertir en una obra y recalcularlo. Esto no lo entendí. ¿Quién me dijo esto? Esta parte no la entendí. ¿Cómo así que recalcularlo? Yo, profe. Dígame. O sea, como le explico, todo O es sea, suposición. perdón, y te voy a entender ahora. Tú lanzas una hipótesis o lanzas varias hipótesis y luego demuestras cuál es la correcta y cuál es la errada. ¿A eso te refieres? Sí, como corregirlo. Ya está, No, porque todo no, ven acá. es. Pérez, usted no puede lanzar varias hipótesis de presupuesto y cuando ejecuta la obra dice, este es porque ya este fue el que me dio. No, señor. Te voy a poner un ejemplo sencillo, si a eso te refieres con recalcularlo. Un tío tuyo quiere hacer una casa en Las Margaritas y compra un lote. Y tú le dices, tío, yo soy el tipo para construirle la casa. ¿Cómo quiere la casa? Hombre, yo quiero una casa de 2 pisos, quiero 3 cuartos arriba, un estudio, quiero una cocina grande, etcétera. Todas las características. Usted, Pérez, usted tiene un grupo de trabajo, usted busca una buena arquitecta, un buen arquitecto, va a ese lote, le explica la situación, cómo quiere todo el diseño, hace el diseño. Su tío lo aprueba. Dice, este diseño es el que me gusta, bueno, vamos a hacer presupuesto. El presupuesto de esta casa, tío, te vale 250 millones de pesos. Todo, acabado y todo. 250 millones de pesos. Eso es una hipótesis. Entonces, tú le dices a tu tío, bueno, tío, vamos a comenzar. Se firma un contrato de obra civil en donde tu tío te va a dar un anticipo, puede ser del 20, del 30, del 40%, y luego se paga el resto del dinero sobre actas parciales. Entonces, por ejemplo, el 20% de 250 millones de pesos son 50 millones. Tú arrancas con los 50 millones de pesos. A la vuelta de un mes, mes y medio, haces un acta parcial. Ya hiciste, por ejemplo, la cimentación, las columnas del primer piso, fundiste placa. Tu tío te da otro resto de dinero y así van construyendo. Resulta de que no te gastaste 250 millones de pesos, sino que te gastaste 300 porque calculaste mal y lanzaste una hipótesis errónea. ¿Tú crees que tu tío te va a reconocer los 50 millones de pesos que te gastaste de más? Acuérdate que ya firmaste un contrato. Y ese contrato es notariado y se ponen arras o se ponen cláusulas penales por incumplimiento de las partes. Porque tu tío no va a ser pendejo tampoco de darte 250 millones de pesos y que tú le entregues una casita de palo. Y tú tampoco vas a ser pendejo de construir sin que tu tío te pague. Profe, yo le decía en este sentido, un ejemplo, usted por aquel motivo me va a contratar a mí. Entonces, usted me dice así a la ligera, estamos hablando así sin cálculo, sin calcular ni nada. Eso, voy a hacer cierta obra, más o menos, tírame un dato, más o menos cuánto tú puedes
¿cuánto es el presupuesto que yo debo darte para hacer esa proyección de la obra? Y yo como, más o menos le doy una idea, un número, no, No, no vamos señor. a gastar. No, 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 no. Entonces, Eso puede ser un tipo de presupuesto que se llama global, esquemático o conceptual, que es el primer tipo de presupuesto. Tú te basas en los índices. Por ejemplo, ¿cuál es el índice de precios de una casa de 2 pisos en el sector de las Margaritas? Vivienda nueva. Tú dices, con lote vale alrededor de 2 millones de pesos. Porque las Margaritas en estrato 2 o 3 puede estar alrededor de 2 millones, pongamos 2 millones 200, pero incluye el lote. Ahora, si ya el lote está comprado, la construcción puede estar en 1.800.000, 1.700.000. Entonces tú dices, bueno, el área de la casa tiene 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, la multiplicas por millón más 150 metros cuadrados por el 1.700.000 que le acabo de decir. Perdón. Vainocio. 150 metros cuadrados por 1.700.000 pesos y te da el precio de la casa, 255 millones de pesos. Fíjate lo que estamos hablando. Pero ojo, hay que saber que esto es un presupuesto estimado o global, esquemático o conceptual. por eso, entonces, como Por eso es eso, algo, conceptual, pero a ojo, ojo. Sigue siendo algo real y esto no lo recalculas tú. Cuando ya tú vas a ejecutar esto se da, este tipo de presupuesto se da en un almuerzo, en la reunión donde tu tío te buscó y tú dices, hombre, sobrino, yo quiero construir mi casa y la casa ya tengo el lote, más o menos ¿cuánto te vale? Bueno, te vale 250 millones de pesos. Pero cuando ya tú le entregas un presupuesto que ya, fíjate que yo el ejemplo lo puse, diseño, tú búscate un arquitecto, se hizo el diseño y tú sacas las cantidades de obra y le muestras el presupuesto, ya ese sí es un presupuesto detallado. Aquí tú no puedes evadir responsabilidades de ninguna índole, ni puedes hacer recálculos, y ni puedes después, ay tío, lo que pasa es que yo me equivoqué. Inclusive ni siquiera si subió el cemento o subió el hierro puedes echarte para atrás, porque acuérdate que hay un contrato de por medio. O sea, estos recálculos no existen en la presupuestación. Si a eso te refieres. Porque cuando usted hace un presupuesto, usted tiene que dar su palabra a través de un contrato firmado, legalizado y notariado, en donde usted se compromete a entregar la casa, la vivienda, bajo ciertos criterios técnicos y de acabado. Es más, eso se da en un contrato. Eso se da en un contrato. Yo tengo un contrato del apartamento donde yo vivo, que yo lo compré hace 3 años, y el contrato decía eso. Es un contrato que tiene como 50 páginas y te describen todo. El sanitario es marca X, marca Y, de color blanco, el piso en porcelanato tiene 70 por 80 por 80, de color beige no sé qué cosa, las paredes vienen estucadas, etcétera, el cielo raso es en drywall, no sé qué, el mueble de la cocina es en mármol con no sé qué diablo, las puertas tienen una cerradura X, Y, Z, los closets van a venir así, todo te lo explican en un contrato porque eso es lo que te vas a entregar, tú estás comprando un producto. vale, o sea, profe, bueno, yo lo entendí así, un ejemplo, si un cierto material está en un valor de 30.000 pesos, uno va a suponer ese valor mayor a ese precio, ¿cierto? No, Entonces, señor, no, no, no. Yo afortunadamente les voy a enseñar a hacer presupuesto de aquí en adelante, de aquí hasta un mes de clase. Nosotros vamos a ver presupuesto de aquí hasta febrero, cuando se acaben las clases y programación. Uno tiene que tener cierta gabela en la cotización de los precios. Pero tú, por ejemplo, si tú me preguntas a mí cuánto vale un bulto de cemento, yo te digo vale 25.000 pesos. Tú lo puedes comprar más barato. Cuando tú, por ejemplo, compras 1.000 bolsas de cemento, te lo pueden dejar en 23.500. Cuando tú vas a cotizar un cemento, tú no vas a una ferretería de barrio. ¿Cuánto vale una sola bolsa de cemento? Una obra civil tiene 1.000 bolsas de cemento. Por ejemplo, en el parque ese que yo hice en Oveja, yo me gasté 3.600 bolsas de cemento. 3.600 bolsas de cemento. ¿A cómo la compré? A 22.000 pesos. Yo la coticé a 25. Me gané 3.000 pesos por bolsa. Y multiplica 3.000 por 3.600 y te da 10 millones de pesos. O sea, yo me ahorré en cemento 10 millones de pesos. Pero yo tuve que pagar de un solo tanganazo 1.000 bolsas de cemento, 22 millones de pesos. Es más, tengo hasta la factura ahí. Eso es la gracia, ese es el negocio. Tú cotizas
pero eso no quiere decir de que tú, dentro del análisis de precio, dentro del estimativo ese de costo, tengas que expresarlo. Por ejemplo, tú no te puedes ir a los extremos. O sea, tú no vas a poner un cemento a 40.000 pesos porque eso no está ese no es el precio del mercado. Averigua el cemento cuánto vale. Al de tal, al mayoreo, como valga, el cemento no vale más de 26, 27 mil pesos. Tampoco vale menos de 22. O sea, si tú cotizas el cemento por ganarte la licitación o te ganaste el presupuesto y tú le dices a tu tío, no, yo no te hago la casa en 250 como Fabián Manotas, sino yo te la hago en 230, vas a perder plata. O viene otro agalludo y dice, no, yo te la hago en 300 porque va a quedar más bonita. Ahora, ¿por qué crees que la Olímpica vende más barato que el Éxito? Son los mismos productos. Son los mismos productos. Tú buscas por ejemplo, ese aceite de cocina, aceite oleocali, no sé qué cosa, de 1000 centímetros cúbicos, vale 20.000 pesos. En el Éxito vale 22. Es el mismo producto. Tú no vas a comprar en el Éxito, tú compras en la Olímpica. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la cotización de cemento. Tú tienes aquí 200 ferreterías en Sincelejo donde comprar cemento. Ahora, también tienes que incluir transporte. Acuérdate que los precios son puestos en obra. Entonces tienes que buscar tu astucia, argucia para saber cotizar. Por ejemplo, otro ejemplo sencillo que yo pongo. En todas partes aquí en Sincelejo, la arena de Lorica te vale 50.000 pesos. Puesta en obra aquí en Sincelejo te vale 50. Si tú traes camiones doble troque, es decir, esos camiones que tienen hasta 15, 16, 18, hasta 20 metros cúbicos de capacidad, son estos con los que yo he trabajado. Es más, uno se me hundió en un... Miren este. Esto es un doble troque que tiene 20 metros cúbicos de capacidad. 20 metros cúbicos, es decir, esto aquí está cargando casi 40 toneladas de peso. Esto doble troque te rinde más, te trae más metros cúbicos de material en un solo viaje. Ahora, porque tienen un eje adicional, van a pagar más peajes, sí, y el consumo de combustible sí, pero te traen el doble de lo que te trae esta. Esta volquetica es una volquetica de 7 metros cúbicos. Te trae casi la tercera parte de la otra. O sea, en el mismo viaje, ahora, esta es volqueta sencilla, mira que trae un solo eje tándem. Esta trae dos, mírala. Trae dos. Va a pagar un poquito más en el peaje y por ser más grande paga más. Y el consumo de combustible es un poquito mayor precisamente porque la volqueta es más grande. Pero todo eso se compensa por traer casi 20 metros cúbicos de material. Entonces, yo te aseguro que yo te consigo a ti el metro cúbico de arena de Lorica puesta aquí en obra en 45.000 pesos. En 43, en 42, te la consigo. Porque yo tengo los contactos que me traen esa arena aquí en Sincelejo más barata. La misma arena. Lo mismo que la piedra, lo mismo que el triturado. El triturado aquí en Sincelejo tú lo vas a averiguar en Jomebe, lo vas a averiguar en cualquier parte, 90.000 pesos el triturado de medio. Tú lo puedes conseguir en 85, 87, 3.000, 4.000 pesos más barato. Tú extrapolas eso, tú te vas a gastar 50, 60 viajes, estamos hablando de 200, 300.000 pesos menos por cada metro cúbico, por cada viaje, perdón. Entonces, eso le tienes que tirar número. ¿Qué otra cosa? Profe, comentando respecto a eso, todo lo que son gastos de transporte, materiales y herramientas, siempre tiene que estar fundamentado, obviamente, con alguna factura de gasto y todo eso. Lo único que yo pienso que es argumentativo así, estimativo, es de pronto el pago de mano de obra a las cuadrillas, que puede variar, depende de cómo lo quiera uno redondearle el pago a los trabajadores. Lo demás ya está estipulado No. por el proveedor. Cuando tú hablas de un estimativo, no significa de que estés conjeturando, de que estés inventando, o sea algo que tú no vas a pagar. Todo lo que estimas en un presupuesto tienes que pagarlo. Lo que pasa es que tú tienes que saber discernir primero. Tienes que saber, sobre todo, identificar cuáles son los costos. Por ejemplo, tú vas a hacer un metro cúbico de concreto.
Un metro cúbico de concreto de 3000 PSI se gasta 7 bolsas de cemento. Se gasta 0.56 metros cúbicos de arena y se gasta 0.84 metros cúbicos de grava. Se gasta entre 180 a 200 litros de agua por cada metro cúbico. Si el agregado viene húmedo, echas menos agua, echas 180. Si el agregado viene seco, pues echas 200 litros. Por eso hay una gabela, hay un rango de agua dentro de la mezcla de 180 a 200. ¿Por qué? Repito, si los agregados vienen muy secos, pues echas 200. Si viene muy húmedo, viene 180. Entonces tú dices 190, 200 litros. Listo, calculas. Digamos que tú haces el presupuesto con 200 litros de agua y ese día llovió y se mojaron todos los agregados. Tú no vas a echar 200 litros, echas 180. Entonces tú dices, te ahorras 20 litros, pero ahora te hago una pregunta, y si no llueve y se seca, entonces tienes que echar 220. A eso voy. Es como, por ejemplo, dentro del presupuesto hay un estimado de costos indirectos que se llama AUI, es decir, administración, imprevistos y utilidades U. AUI, administración, utilidades e imprevistos. ¿Qué es la administración? Tu sueldo, el sueldo del ingeniero civil que tienes allá, la gasolina de tu vehículo, la gasolina de la mezcladora, bueno, eso es un costo directo. El arriendo de los equipos, el pago de las nóminas de los trabajadores, de la ingeniera o del ingeniero que tengas ahí, los alquileres, por ejemplo, de la vivienda, la bodega, todo eso son costos administrativos, los pagos de los peajes y todo eso, el pago de la energía eléctrica que tú te gastas, todo eso son costos administrativos. Eso es un estimado. Normalmente va del 5 al 10% del costo total del proyecto. Las utilidades, pues, lo que te quieras ganar. Y los imprevistos son todas las que estimaste. Por ejemplo, llovió, se llenó de agua los huecos de la zapata y tuviste que alquilar una motobomba para sacar el agua. Eso es un imprevisto. Que llovió y todo el acero que tenías colocado para fundir la zapata se ensució de barro. Tienes que meter a un pelado ahí a que te limpie el acero, etcétera. Es un imprevisto y eso vale porque el tipo lo tienes que pagárselo. Perdón. A mí me pasó en el parque ese que yo hice en Oveja. A mí llovió y se me desbarrancó una excavación que yo estaba haciendo, se me desbarrancó y me llenó todo de todo el material ese, un hueco para fundir un muro. Yo le pagué a 2 tipos con pala y me sacaron todo ese barro. Eso no hay problema, pero los 2 tipos me costaron 70,000 pesos el día. Los 2. Es decir, son todas las cosas que tú no prevés. Eso se llama imprevisto. Entonces tú dices, listo, y entonces, si no ocurren imprevistos, ¿esa plata tú la devuelves? No, jamás. Esa plata te queda. Si no hay imprevistos en la obra, te queda. Ahora, nadie te puede decir devuelve la plata, porque te hago una pregunta, ¿y si sí ocurren imprevistos? Si cayó un rayo, te incendió la bodega, tú ibas caminando y te caíste y te fracturaste un brazo. Claro, esos son imprevistos y eso te lo paga la ARL y te lo paga la EPS y todo. Pero fíjate, vayámonos a lo extremo. Es decir, si sí realmente ocurren imprevistos dentro de la obra, la retroexcavadora que estaba excavando retrocedió un poquito y golpeó una casa. Y esa casa se le llevó por delante la ventana y una puerta. Eso es un imprevisto. O le cortaste el techo. Fíjate, eso es un imprevisto. Entonces, todas las cosas que no prevés dentro del presupuesto se llaman imprevistos. Entonces la gente me dice, o ustedes a veces me dicen, profe, si no ocurren imprevistos, ¿usted devuelve la plata? Jamás. No devuelve nada, te queda a ti. Lo que pasa es que todas las obras están supeditadas a imprevistos. Fíjate tú, ahora a las 2 de la tarde, cuando comencé clase, aquí en mi casa estaba lloviendo. Yo no sé si por su casa estaba lloviendo. Aquí cayó un pequeño aguacero entre las 1:40 hasta las 2:10. Un aguacero que nada más, como digo yo, son los aguaceros espantaflojos. Qué flojo y ve esa lluvia y dice, va a llover hoy, no voy a salir. Y es una lluvia que apenas mojó el pavimento. Eso ni siquiera lo que hizo fue alborotar el calor. Pero ¿quién iba a pensar que 15 de diciembre, en pleno corazón del verano, va a llover? Y llovió 15, 20 minutos. Si tuviese tenido una excavación a cielo abierto, se llena de agua. Es un imprevisto. Entonces, fíjate, esas cosas, entre más tú seas diestro, entre más tú seas experto, cada vez que tú haces una obra vas ganando experiencia, ya tú sabes cuáles van a ser los posibles imprevistos y te anticipas a esos imprevistos para que no ocurran. Porque acuérdate que entre menos imprevistos,
Entre menos costos administrativos, ¿qué pasa con las utilidades? Se maximiza. Y acuérdense, y vuelvo a decirlo, esto es un negocio. La construcción, nosotros negociamos para ganar plata. La construcción es un negocio. Esta materia se llama Construcciones Civiles 1. Ustedes tienen que aprender a construir. En la construcción es un arte. Y este arte comienza precisamente sabiendo medir cantidades de obra y sabiendo cómo se construyen cada uno de esos elementos que yo les acabo de mostrar durante todos estos meses. Columnas, zapatas, vigas, placas, todo eso. Entre mejor sepas construir, menos desperdicio y vas a maximizar utilidades. Ahora le vamos a dar la etapa de los estimativos de costo, que se llama presupuesto. Es donde ustedes van a dar en el clavo cuánto valen las cosas para saber cuánto se van a ganar, cuánto van a aplicar de recursos, qué gente necesito, cuántas horas de máquina necesito, cuánto de mezcladora necesito, cuánto de material, qué recurso humano necesito. Todo eso aplicado a la construcción. Por eso es que tenemos que tener en cuenta el estimativo de costo. ¿Ok? Profe, una pregunta. Hágale. ¿Cómo sabe uno cuánto le puede cobrar la mano de obra por hacer dicho objetivo? ¿Está Bueno, reglamentado o es lo que no. las personas quieran cobrar o cómo? Ya te digo, señorita Jiménez, mire, lo que pasa es que en Colombia existe lo que se llama un salario mínimo. Tú no puedes pagarle a ningún trabajador de la construcción menos que un salario mínimo. Por supuesto que hay unas tarifas de sueldos. ¿A dónde apunto con esto? En una obra civil se manejan alrededor de 2 o 3 categorías. Es decir, los obreros rasos, que son los ayudantes, ganan un mínimo. Por derecho propio, la ley colombiana estipula de que cualquier ciudadano que gane un mínimo, hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tiene derecho a lo que se llama un subsidio de transporte. El salario mínimo actual, ojo, yo sé que el presidente ayer habló de poner el salario mínimo en 1 millón de pesos, pero nosotros todavía estamos en 908.634. O sea, estamos con la tarifa del 2021 porque estamos a 15 de diciembre. Probablemente las próximas clases tengo que corregir los precios, pero bueno, hablemos de eso. Si un trabajador gana el doble de 908, es decir, 1.817.000 pesos, si gana menos que 1.817, tiene derecho a 100.000 pesos de subsidio de transporte. Ahora mismo no sé cuál es la tarifa del subsidio de transporte. Tiene derecho al subsidio de transporte. Entonces, ¿a dónde apunto con su pregunta? Esa es la primera categoría. Ayudantes, obreros de la construcción ganan un mínimo, es decir, 908.634 más el salario mínimo, más el subsidio de transporte. Luego viene la tarifa de los oficiales, que son los albañiles, que son los electricistas, los plomeros y eso. Ese rango de precios puede estar alrededor del 1.600.000, 1.800.000, es decir, todavía siguen ganando un salario mínimo. Perdón, 2 salarios mínimos y probablemente ya también dependen del subsidio de transporte. Entonces, dependiendo del rango de sueldos, ahora, esos sueldos son pactados antes de, no después de, porque acuérdate que el estimativo de costo llamado presupuesto es anticipado al presupuesto y a la ejecución del proyecto como tal. Entonces, la respuesta a su pregunta es, las tarifas se pactan antes de. ¿Cómo? Ya tú tienes una base, no puedes pagar menos del mínimo. Los ayudantes pagan se les paga un mínimo con el subsidio de transporte. Y los oficiales, los albañiles, yo no trabajo con maestros. Dentro de los APU no vamos a tener en cuenta los maestros. Vamos a tener en cuenta es albañiles y obreros. Un albañil puede tener un básico de 1.800.000. Entonces ya desde el punto de vista práctico, esa es digamos, las 2 tarifas. El mínimo para un obrero y 1.800.000 para un oficial. Ya con base en eso, tienes cuánto vale cada uno de ellos. De antemano te digo, nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista legal, es decir, nosotros vamos a pagar todo. Salud, pensión, para fiscales, que son el SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, que en nuestro medio se llama Confasucre, las liquidaciones de ley, primas de servicios, vacaciones,
cesantías e intereses de cesantías. Y por supuesto la dotación. Todo eso, para cerrarte los números, eso le da alrededor de un 60% más del sueldo de un trabajador. O sea que si un trabajador devenga 1 millón de pesos, realmente de tu bolsillo no sale 1 millón, sale 1.600.000. Que directamente no se lo vas a pagar al trabajador, pero tú lo pagas por otro lado. Por ejemplo, tú consignas el 8% en salud y pensión a Salud Coop, a Salud Total, a la empresa donde tú tengas afiliado trabajador, ese es el descuento de ellos. Tú tienes que pagar el 21.8%, es el 12.5% en pensión y el 8% en salud. Eso da el 20.5%. Nada más en salud y pensión son 205.000 pesos por cada trabajador. Los parafiscales dan el 9%, y ahí tienes casi el 30%. Las liquidaciones de ley dan el 21,83%, ahí tienes el 51 punto algo, casi el 52%. Y los riesgos laborales son el 6,97%. Estamos hablando de 6 más 7, 52 más 7 da 59, casi el 60%. Métele la dotación. Eso es lo que te exige la ley. Tú no puedes pagar menos de eso. Respondida, señorita Jiménez. No te escuché. Sí, profe, lo que pasa es que yo preguntaba porque unos proyectos. Hágale, pregunte. Andrea. Yo conozco un proyecto donde es un proyecto de la alcaldía y la alcaldía en su presupuesto puso un precio por jornal a los trabajadores. Y cuando llegó el ingeniero residente que iba a hacer dicha construcción, los trabajadores se enojaron y dijeron que por ese precio no iban a trabajar. Y como ya estaba en el presupuesto, el precio que acordaron después salió del bolsillo del residente. ¿Y por qué del residente y no del contratista si el residente no tiene culpa de eso? Bueno, del contratista, pues. Ahora sí. Ahora tenemos que ver para ver cuáles son los valores de los jornales. O sea, para ponerte un ejemplo en contexto, mira, más 908.634 es el salario mínimo legal actualmente. El 60% más 60% por esto te da 545. O sea que sumando este más este, realmente a ti te sale el millón. Claro, hay que descontar el 8%, más este por el 8%. Realmente a ti te sale este menos esto, el 1.381.000 sin meter ¿cómo se llama? La dotación. Es decir, esto es mensual. Tú lo divides entre 30 días por 8 horas. Esto te da 6.200 pesos, algo así, 5.754 pesos. Me falta la dotación. La dotación son alrededor de 200, 300 pesos. Entonces ahí tienes la dotación. Es decir, alrededor de 6.000 pesos es la hora. Esto es hora ayudante. Esa es la hora del ayudante, incluyendo dotación y todo eso. De todos modos, eso lo vamos a hacer nosotros más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú multiplicas este por 8, te da 48.000 pesos el jornal de un ayudante. Lo que pasa es que el ayudante no va a recibir 48.000 pesos, porque acuérdate que aquí hay salud, pensión, dotación y todo eso. Ahora, ¿cuánto es que recibe el ayudante realmente? El ayudante recibe más los 908.000 pesos. Claro, aquí falta el subsidio de transporte, por eso no me dio los 6.200. Aquí este subsidio de transporte, bueno, para evitar, ya les digo exactamente en cuánto es el subsidio de transporte. Aquí está. Miren, valor hora laboral de un trabajador. Aquí está. Aquí tengo el análisis. Esta clase la vamos a ver mañana o pasado mañana. Fíjense, la hora del ayudante con todas las parafernalias es de 6.350 porque está incluyendo el subsidio. Miren, el subsidio de transporte, aquí está, 908.526, año 2021, y el subsidio son 106.000
454. Es decir, que la hora del ayudante queda en 6.400 pesos. 6.400 pesos. Redondeando. Esa es la hora del ayudante. Lo que pasa es que aquí es 526. Lo que pasa es que el trabajador, ¿cuánto recibe? Recibe esto más, ¿cuánto es que es la hora del subsidio? 106.454. Recibe 1.014.000. Entonces tú divides este 1.014.000 entre 30 por 8. O sea, físicamente, bueno, quitando entre 30, vamos a dividirlo entre 30 ya directamente, entre 30. Físicamente, ¿cuánto debe ser el pago diario de un trabajador? Debe ser de 34.000 pesos. ¿Cuánto debe ganar un trabajador mensual? 1.014.000. Es decir, este es el jornal, lo que recibe el trabajador. Y aquí te digo una cosa, aquí falta el descuento del 8% en salud y pensión. Porque mira, ve, hay que descontar, ve. El trabajador paga 4% en salud y 4% en pensión. O sea que realmente aquí necesitas más este por el 8%. Más este por el 8%. O sea que realmente van a ser 1.014.000 menos este, 942, este entre 30. Este es el jornal que realmente recibe el trabajador, 31.500 pesos. El mes, ¿cuánto sería? 942. La quincena, divídelo entre 2. Y esto incluye subsidio, transporte y todo. Eso es lo que debe ser el jornal. Ahora, la pregunta que te hago, y perdona, ¿cuánto era el jornal del ejercicio de ustedes? Del contratista. O sea, el jornal tiene que ser alrededor de 32.000 pesos. Hoy, este año. ¿De cuánto era? Yo no tengo muy claro el valor exacto. Yo sé que el problema ocurrió por unas excavaciones, que en el presupuesto metieron que era un tipo de material, cuando fueron a obra era otro, y los trabajadores dijeron que por ese precio no iban a excavar. Que si no se los aumentaban, renunciaban. Eso no es por Entonces, jornal. por eso es que yo preguntaba. Ah, ya, pero eso no tiene nada que ver con el valor como tal del jornal. Ya eso tiene que ver con la tipología de suelo. Lo que pasa es que las excavaciones se categorizan en dos. En terreno normal blando, hasta 2 metros de profundidad se paga a 18.000 a 20.000 pesos metro cúbico. Y cuando el suelo está demasiado duro, es decir, es cascajo, piedra y eso, se puede costar 25 a 30.000 pesos metro cúbico. Cuando la excavación pasa de 2 metros de profundidad, ya el palero no tiene la fuerza para sacar la pala, sino que tiene que buscar ayudante. Eso vale alrededor de 30.000 pesos metro cúbico. Pero eso es cuando se dan las famosas listas de precio. Eso es una forma de evadir el pago de toda esta serie de cosas que yo te digo. Nosotros acá vamos a trabajar por tempario, es decir, por rendimiento, no por contrato de precio. Porque estos contratos de precio simplemente es que usted va a una obra, al maestro de obra lo busca y usted le dice, maestro, páseme la lista de precios. Excavación, hasta 2 metros cúbicos, hasta 2 metros de profundidad en material común, o sea, tierra blanda, 20.000 pesos. Material de cascajo, 30.000 pesos metro cúbico. Concreto zapata, 150.000 pesos metro cúbico. Concreto muro, 150.000 pesos metro cúbico. Concreto columna, 200.000 pesos metro cúbico. Es decir, es una lista de precios. Ahí no hay pago de seguridad social, ahí no hay pago de riesgos laborales, no hay pago de absolutamente nada. Eso es un arma de doble filo. Entonces yo supongo que cuando la gente llegó a la obra de la señorita Jiménez, vio que la piedra o lo que iban a excavar era demasiado duro y dijeron, esto no vale 20.000 metros cúbicos, esto vale como 30. Resulta de que habían cotizado en 20. O sea, iban a perder 10.000 pesos por cada metro cúbico. Así supongo yo que pasó. ¿Cierto? O sea, donde yo tengo entendido, sí pagaban pensión y salud. O sea, pero en algunas actividades pagan por jornal y otras sí mensual. No, es que sí, tú tienes, no los tengo. No, pero ven acá, independientemente si el pago es por jornal o es mensual, eso no importa. Por eso yo les dije, todo lo que pase en la obra es problema de ustedes.
cualquier persona que va a trabajar en la obra, independientemente de la modalidad de pago, sea diario, por hora, por lo que sea, tiene que pagar salud, pensión, y no solamente eso, hay que pagar riesgos laborales, hay que pagar liquidación y hay que pagar todo eso. Lo que pasa es que eso es una forma de evadir responsabilidades, pero el hecho de que tú le pagues a un trabajador por hora, por minuto, por segundo, por día, por mes, por lo que sea, por jornal, eso no te exime del pago de los aportes. Tú tienes que pagarlos. Es más, aquí les puedo mostrar las planillas que yo hice con el pago de todos mis trabajadores. Miren. Parque. Actas, fiducia. Mire, pago, seguridad social y aportes. Aquí están. Obra. Vamos a coger agosto. Aquí está. Certificado. Mírenlo. Aquí está. Periodo de pensión, periodo de salud. Y miren los riesgos laborales. ARL Sura. Riesgos laborales, Sura. Confasucre, SENA, ICBF. Todo está pagado aquí. 1.329.000 por 4 trabajadores. Miren, 4 trabajadores. 1.329.900 pesos con un salario mínimo. Y eso hay que pagarlo. Y a veces esto ni siquiera te lo aceptan en las alcaldías porque tú puedes, entre comillas, falsificar esto. Entonces, miren lo que tengo acá. ¿Qué dice aquí? Comprobante de pago en línea. Eso lo pago yo con transferencia de Bancolombia. Miren, por PSE, pago seguro electrónico. Bancolombia, aquí está, miren, ¿quién pagó? Fabián Alberto Manotas Ortega, o sea, yo, y aquí está el pago de 1.329.000. Esto es un pago en línea que se hizo el martes 15 de septiembre del año pasado, a las 2:07 de la tarde. Ahí está el pago en línea, Bancolombia y todo eso. Es que ya esta vaina ni siquiera te la aceptan así, o sea, esto, porque dice la gente de la alcaldía, no, esto lo puedes tú mandar en cualquier parte y esto te lo falsifican. Lo que pasa es que también es cierto que muchas contratistas lo hacen, pero eso aparece en el sistema. Entonces las personas pueden verificar, entran al sistema y verifican si el pago sí se ejecutó, porque esa es otra. O sea, tú puedes hacer falsificar el documento, pero el pago no se ejecuta. O sea, tú entras allá a Sura y ellos entran allá, el secretario de Planeación entra para verificar si efectivamente tú hiciste el pago. Y ahí están, y miren todos los pagos, vean. Agosto, julio y junio. O sea, junio, julio y agosto. Aquí no tengo el pago de septiembre. Bueno, el pago, ustedes saben que eso se paga mes vencido. Es decir, en septiembre se paga el de agosto. En octubre se paga el de septiembre. Esa obra demoró 4 meses. Yo tengo el pago en septiembre, pero no lo tengo aquí. Y fíjense que ahí están los pagos. Eso no se puede evadir, Jiménez. ¿Oyó? ¿Qué tal que un trabajador de esto se moche un dedo, se saca un ojo, se emparte un brazo? A mí me han pasado accidentes en las obras. A mí un trabajador se me ensartó una varilla aquí en el muslo, otro se le cayó un gato. Acuérdense que cuando estamos viendo las placas, acuérdense que los gatos son telescópicos. ¿Se acuerdan de eso? De la clase pasada. Bueno, esa flauta, yo estaba precisamente con el dueño de la obra a las 5:30 de la tarde hablando. Y un trabajador frente a mí, de 2 metros de mí, estaba manipulando un gato. O sea, esto. Estos gatos. Ustedes saben que son telescópicos. Vamos a ver estos gatos aquí. Joda. Vamos a buscar mejor entonces la foto de mis Universidad de Sucre, Civiles 1, fotos. Formaletas. Estos gatos. Estos gatos yo se los mostré en la clase pasada que son telescópicos. Es más, aquí hay una foto que se los muestra. Aquí está. Son telescópicos porque uno se ensarta en el otro. Aquí está, mírenlo. Este es la flauta, ese se ensarta acá. Es decir, este tiene apenas 2 pulgadas, el tubo de abajo tiene 2,5. Bueno, él quitó el pin, este pasador que ustedes ven aquí. El muchacho lo quitó. Por gravedad y peso se le vino la flauta.
Miren, la flauta tiene esta platina acá, vea. Esta platina tiene 10 por 10. Les voy a describir la escena. Yo tengo un lapicero aquí. No, espérense un momento. Les voy a describir la escena. ¿Están viendo acá? Más voy a dejar de compartir pantalla. Yo estaba a 2 metros hablando con el dueño. Platina, dedo, tope. La platina se vino con todo y flauta y hizo así. Y sonó así. Cayó la platina, el gato se cayó a una velocidad excesiva y hizo así. Yo creo que botó pringuitos de sangre y pedacitos de uña. Todo este pulpejo lo perdió. Esto. La uña la perdió. El tipo se quedó mirándome con el poco de sangre aquí. Yo di 2 pasos hacia atrás. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar un tipo de esto, pues de la rabia, del dolor. Y tampoco le pregunté si le dolió. Imagínate qué estúpido yo preguntando a un trabajador que se acaba de mochar dedos si le dolió. Entonces el tipo comenzó a cambiar, se puso amarillo, rojo, verde, morado, azul, lila. Bueno, cambió de color ahí. Yo le dije, tranquilízate, vamos a la clínica. Saca el carnet de los riesgos laborales, del pago que se había hecho un mes anterior. Y con el carnet fueron, y fue mal la bulla y la vaina. Sí, le cogieron unos puntos, perdió la uña y le cogieron como 2 o 3 puntos. Listo. Era una incapacidad de 15 días. No me lo van a creer. A los 3 días estaba jodiendo en la obra. Yo le dije, ¿tú qué haces aquí? Tú tienes incapacidad, te van a pagar gratis 15 días porque la indemnización, o sea, ¿cómo se llama eso? La incapacidad se la pagan. O sea, los 15 días es medio sueldo, medio mes. Y se lo van a pagar para que él se rasque la barriga viendo televisión en su casa y le sane el dedo y le dieron incapacidad de 15 días. Los puntos se los quitaron a los 10 días y tenía 5 días más. Entonces, ¿sabes lo que me dijo? Doctor, lo que pasa es que estoy aburrido en mi casa, no tengo nada que hacer. Y uno, señor, váyase para su casa. Váyase para su casa. Santo remedio. ¿Cómo logras eso? Paga riesgos laborales. ¿Tú te imaginas un muerto en una obra? Un accidente laboral. Cualquiera le puede pasar. Profe, uno puede ir preso por esas circunstancias. Compañero, le voy a responder. Cuando usted se le mata a un trabajador que no esté afiliado o no tiene ningún tipo de afiliación y le pasa algo en esa obra, te la voy a poner facilita. Te cambias el nombre y te vas para Venezuela. Mierda, bro. A mí se me han accidentado trabajadores en la construcción. Nunca he estado exento de accidentes. Gracias a Dios, todos mis trabajadores están afiliados, siempre les pagan su indemnización. El peor de todo fue en esa misma obra, esa del dedo. 15, 20 días antes, les voy a mostrar la foto. No la foto del tipo. Esa sí no la quise tomar. JC. Contrato JC. Aquí está. Aquí hay una rampa que tiene unas varillas. Ya se las muestro. No, estas no son. Hay una rampa que nosotros hicimos y dejamos unas varillas así hacia afuera. No joda. Bueno, esta rampa tiene unas varillas así. Así como esto, unos pelos, pero no se ven ahí. Infortunadamente no se ven. Y venía un trabajador caminando, se resbaló y se ensartó entre la nalga y el muslo, se ensartó una de las varillas. Eso le cogieron, creo que un solo puntico, 2 punticos, hace un huequito aquí. Le dieron también 15 días de incapacidad. Por supuesto que eso no pasó de ahí. Creo que han sido los únicos accidentes semi graves que me han pasado. El que se voló la uña y ese que se ensartó la varilla aquí en la nalga y no le pasó nada. Pero afortunadamente estaban afiliados. Y eso que la obra, yo era el contratista, pero por administración delegada. Es decir, no era el contratista general total, sino solamente supervisaba la obra. Es decir, yo no pagaba eso, sino el dueño, el que lo tenía al lado cuando le pasó al muchacho lo del dedo.
pero eso no Dan te el ganas de contratar a paramédicos privados, porque imagínense. No, eso no hay necesidad de eso. Eso tampoco te lo exige la ley. Lo que sí tienes que de pronto contratar es un CISO. Eso es Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El CISO es una persona técnica que estudió esa profesión o estudió esa tecnología en el SENA, que te vela por la seguridad industrial y la salud ocupacional de los trabajadores dentro de la obra. Digamos que es como un residente. Entonces, el que está velando en estos momentos para que los trabajadores tengan tapabocas, tengan distanciamiento, pero eso es un absurdo hablar de distanciamiento en una obra. Cuando tú estás fundiendo, pues cada uno tiene que fundir. Entonces, en el escenario donde no hay pandemia, el CISO, así se llama, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, vela por la seguridad de los trabajadores, que usen el casco, que usen los guantes, que usen las botas. Eso hace parte de la dotación. Lo que pasa es que es muy importante eso, porque te digo una cosa, un muerto en una obra pesa bastante, pesa. Y si esos tipos no estaban afiliados a nada, vas preso. Entonces ya sabes, Jesús, vas preso. Porque, y si no vas preso... Me tienen que encontrar primero. No, hay otra alternativa. No, digamos que de pronto no vas preso, pero entonces tú tienes que negociar con los familiares porque los familiares te van a demandar. Entonces Eso los le iba a decir familiares... yo, profe. O sea, yo pienso que le damos un seguro de pronto a los familiares, de pronto le damos, por decirlo así, un seguro de vida del trabajador. No. Eso no es ningún seguro de vida. Tú no Eso no tienes que están hacer... las pólizas, profe. Las pólizas que se les da a cada obrero. Las pólizas que tú compras para un contrato, ven acá y también te las voy a mostrar. Las pólizas es para la estabilidad de obra y para el buen manejo del anticipo y la estabilidad de obra a largo plazo. Es decir, es la garantía que tú le das a quien te contrata para que la obra se mantenga en los parámetros de diseño y calidad óptimos. Que cuando te den la plata del anticipo no te la vas a mamar, no te la vas a gastar, sino que la vas a adecuar para la obra. Eso es lo que es la póliza. Las pólizas de seguro no son para los accidentes laborales. Para eso existen los riesgos laborales, que es un pago que tú debes hacer como gasto directo de la obra. Una cosa, las pólizas no es para eso. Ven acá y te muestro lo que es una póliza. Afortunadamente estoy guardando todo eso. Pólizas, aquí está. Mira, por ejemplo, esta póliza. Esta póliza. El consorcio Parque Ovejas, del cual yo era digamos, el gerente, representante legal, que abarcaba la póliza. La póliza, bueno, vamos a buscar otra que esté explícita. La póliza era construcción de obras civiles, el riesgo, fíjate, los amparos deducibles y todo eso. Acá están los amparos, vamos a más adelante. Esta es mi firma, pero eso no es lo que les voy a mostrar. Los amparos son estabilidad en obra. Miren, garantizar la responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra pública cuyo objeto es construcción y tal, responsabilidad civil, es decir, cualquier daño que yo cause en el proceso de construcción, tengo que pagar. ¿Cómo es la modalidad de la póliza? Es decir, cuando yo causo un daño en la construcción, por ejemplo, yo tumbé 2 casas, la motoniveladora quedó sin freno, etcétera, y tumbó 2 casas, y hubo un muerto fuera de la obra o dentro de la obra, la póliza, por supuesto que tú haces efectivamente la póliza, paga los daños, resarce los daños de alguna manera de forma económica, pero la póliza, ellos después tú tienes que negociar con ellos. ¿Por qué? Porque para eso tú estás asegurando esto. Es decir, ellos nunca pierden. Ellos siempre mantienen la estabilidad de una manera. Tú por eso cuando tú firmas esta póliza, tú firmas unos pagarés en blanco. Es decir, firmas unas letras en blanco. Entonces, estas pólizas no es para resarcir daños con los trabajadores, para eso existen los riesgos laborales y las indemnizaciones. Es decir, un trabajador se enfermó, le dio gripa y eso, utiliza la salud. Es decir, utiliza Salucop, Salud Total, utiliza Comeva, etcétera, y él va con su carnet
y le van del médico con una cita, le mandan lo que le manden para la gripa, lo que sea, listo, eso es para salud. Pero si el trabajador se causó una lesión dentro de la obra trabajando, y ahí aplican los riesgos laborales. Por ejemplo, perdió un dedo, perdió una falange, perdió un dedo. Entonces, él va a la clínica, le toman los puntos, la radiografía y luego lo indemnizan. Pero la indemnización no sale de tu bolsillo, sale de lo que tú, del pacto que tú hiciste con los riesgos laborales. Entonces, aunque ustedes no lo crean y de pronto suena chiste, los riesgos laborales están categorizados por pérdida de cualquier miembro, sea un dedo, si es el dedo de la mano izquierda, si es el dedo de la mano derecha, si el tipo era zurdo o diestro. Es decir, por ejemplo, yo soy derecho. Si pierdo un dedo izquierdo, pues no vale tanto como el dedo de la mano derecha, porque yo escribo con mi mano derecha. Un ojo, un brazo, si es el izquierdo o el derecho, un pie, una pierna. Es decir, está, aunque ustedes no lo crean, hay categorías. La edad también. La edad más cara, por decirlo de una manera, es entre los 25 a 50 años, es decir, la edad productiva. ¿Cuáles son los más baratos? Y perdonen que lo diga así, pero es la realidad. Los niños y los viejos, porque no son productivos. Es decir, entre comillas, a uno le sale más barato, y perdonen que se lo diga de esta manera, que se muera un viejito que se muera una persona de 30 años. Entonces, eso hay categorías y eso hay unas tablas y se paga. El ojo derecho, el ojo izquierdo, el brazo, eso existe, aunque ustedes no lo crean. Y la edad también. Un viejito es más barato que una persona de 25, 30 años porque está en edad productiva. Entonces, las personas que sufren una pérdida, una amputación o lo que sea, pues lo indemnizan los riesgos laborales de acuerdo a la categoría. Si perdió un dedo, pues vale 10 millones de pesos. Pongo un ejemplo, le dan 10 millones de pesos y lo indemnizan. Esa es la indemnización, 10 millones de pesos y lo incapacitan, lo que tengan que incapacitarlo y ya, listo. Eso es así. Y eso no sale nada de tu bolsillo. Si la persona muere, si hay un accidente que causa muerte, los riesgos laborales también asumen eso. Entonces, la persona que se murió tenía 30 años, bueno, entonces hablan con los familiares y se negocia por 100 millones de pesos. Entonces le dan 100 millones de pesos a la esposa y listo, eso no hay demandas de nada. No tienes que irte para Venezuela ni cambiarte el nombre, porque tú tenías afiliado a tu trabajador. ¿Cuál es el problema? Cuando no estaba afiliado a nada, esos 100 millones de pesos salen de tu bolsillo, porque si no vas preso. Y tienes el estigma de que, mira, ve, se mató a un tipo y no tenía afiliado, entonces te señalan en las obras que tú eres un irresponsable, etcétera, pero no vas preso, pero tienes que sacar los 100 millones de pesos de tu bolsillo. Si te se mueren dos, son 200. Profe, y las posibilidades que te quiten de pronto la licencia. Normalmente la licencia no se quita por eso. La licencia se quita porque se te caiga una obra o tengas problemas contractuales, pero les vuelvo y les repito, la muerte de un trabajador en la construcción es negociable. O sea, tú puedes negociar. Tú hablas con los familiares, los más allegados, a la esposa, y bueno, ¿cuánto quieres? Tú te sientas con él, con un abogado, ¿cuánto quieres? Ella va a tener su abogado, tú vas a tener tu abogado. Se ponen de acuerdo, 50, 60, tú vas a tirar bajito, ellos van a tirar alto. Se llega a un punto medio. ¿Cuánto vale la vida de una persona? 100 millones de pesos, 150. Si la persona no estaba afiliada, eso tienes que hacerlo tú, esa negociación, y sale la plata de tu bolsillo y todos los gastos en que tú incurras en eso. Cuando un trabajador muere y estaba afiliado, tú te desentiendes de eso. Es decir, tú buscas el abogado de la aseguradora que se ponga de acuerdo con la esposa del tipo y ya, tú sigues tu obra. No hay problema. Es decir, por eso te digo, más vale pagar que no pagar. Paga tus riesgos laborales y tú te curas en salud. Esto, pagar los riesgos laborales. Esto es lo mejor que tú puedes hacer. Ah, profe, o sea que, y si los familiares se ponen obtusos. No, mire, o sea, ¿qué les digo yo? De pronto estoy duro con lo que voy a decir, pero bueno, soy profesor y tengo que decirse, la plata ablanda a todo el mundo. Así de sencillo. Y, o sea, no es que un muerto vaya a costarte 5.000 millones de pesos. Todo tiene precio y todo se lo ponen. Además, esa negociación y que el muerto vale o no vale, ya tú te desentiendes de eso porque para eso está el riesgo laboral. O sea, para eso tú estás pagando. A ti no te toca lidiar con eso. Sí me doy a entender, a ti no te toca lidiar con eso. Para eso tú pagaste una póliza de seguro. Es como, por ejemplo, yo tengo el carro mío asegurado. No hay ninguna ley que te obligue a asegurarlo.
Yo pago el SOAT. El SOAT vale lo que valga. Ese sí es obligatorio, pero el seguro por fuera del SOAT, que yo pago un jurgonal de plata cada año, en caso tal de que yo atropelle a 2 personas, 3 personas, ahí tengo una cantidad de plata para liquidarlos a ellos, es decir, para pagar los muertos. Los daños, por ejemplo, yo me metí en una casa y desbaraté la casa. Todo eso lo paga la póliza de seguros. Lo mismo en los riesgos laborales. Si la persona murió, hubo fallecimiento, 2 personas, la aseguradora entra a negociar con esas personas. Y eso no son competencias tuyas. La obra te la pueden parar 1 día, 2 días, 5 días, 1 semana, pero al ver que tú tienes todo pago y todo al día, pues tú sigues con tu obra y más nada. Es que es más, tú puedes ser el ingeniero perfecto, el que mejor construya con todas las dotaciones y todo. Y puede ocurrir un accidente. Cayó un rayo y te mató a 2 personas. O sea, por mucha dotación que tengas, por mucha seguridad que tengas en la obra, cayó un rayo. O sea, nadie te exime eso. ¿Que no debiste trabajar lloviendo? No estaba lloviendo, había un solazo y cayó un rayo. ¿Qué culpa tienes tú de eso? Imagínense. Cayó un meteorito, ahí tienes tú. Cayó un meteorito. ¿Cuándo tú puedes anticipar la caída de un meteorito? Un micrometeorito y le rompió un pulmón a un tipo y lo mató. Todo eso puede pasar. Ahora que son casos excepcionales, pero no imposibles. Bueno. Como les dije antes de comenzar la clase, vamos a socializar las notas. Los que tengan que retirarse, háganlo. Ojalá puedan dejar algún representante del grupo. Yo voy a abrir otro enlace en Meet. Les voy a mandar los enlaces. Primeramente va a entrar al grupo María Acosta, Gómez y Martínez. ¿Están aquí? Sí, señora, aquí estamos. Bueno, entonces voy a abrir otro enlace en Meet. Les voy a dar enlace y solamente ustedes van a entrar ahora. Luego salen y vuelve a entrar otro grupo. Yo digo qué grupos van a entrar. Entonces, nueva reunión. Aquí está el nuevo enlace, mira. Te lo voy a mandar aquí y tú te enlazas acá. Así funciona siempre. Entonces, el de María Acosta, Gómez y ¿quién es el otro? Acosta, Gómez y Martínez. Vamos a ver quiénes son. María Victoria Acosta, María José Gómez Pérez y Natalia Andrea Martínez. Ya están acá. Entonces, los otros esperan. Los otros esperan mientras yo califico acá, ¿vale? Me esperan y yo les digo quiénes pasan ahora. Bueno.